A veces nos preguntamos si realmente tenemos el control de nuestras vidas o si todo lo que vivimos ya está escrito en alguna página invisible del destino. ¿Cuántas veces hemos sentido que, sin importar cuánto lo intentemos, la vida nos lleva exactamente al mismo lugar? Esa sensación de estar atrapados entre lo que deseamos y lo que debe ser puede despertar una pregunta profunda. ¿Somos los creadores de nuestro camino o simplemente actores de un guión que ya fue trazado por fuerzas que no comprendemos? Sylvia Browne, la famosa médium y escritora, dedicó su vida a explorar ese misterio. Y entre todas sus enseñanzas hay una idea que resuena como un eco eterno. El libre albedrío no es un regalo sin propósito, sino la mayor prueba del alma. Ella decía que antes de nacer, nuestras almas eligen un plan general, las lecciones que deseamos aprender, las personas que cruzarán nuestro camino, los desafíos que nos impulsarán a crecer. Pero el modo en que enfrentamos esas experiencias, las decisiones que tomamos frente a ellas, eso depende enteramente de nosotros. Imagina por un momento que la vida es un vasto tablero de caminos. Algunos senderos están marcados de antemano, no porque sean inevitables, sino porque nos ofrecen las oportunidades exactas que nuestra alma pidió para evolucionar. Sin embargo, dentro de ese diseño, cada paso, cada giro, cada respuesta, nace de nuestra libertad más íntima. Ese es el verdadero poder del libre albedrío. No cambiar el mapa, sino transformar el viajero. El mito del destino fijo es seductor porque nos libera de la carga de la responsabilidad. Pensar que todo está escrito calma momentáneamente la angustia de elegir, pero también nos roba algo esencial, el poder de crear sentido. Si nada depende de nosotros, ¿para qué aprender? ¿Para qué amar? ¿Para qué levantarse después de cada caída? Brown afirmaba que el libre albedrío es la herramienta que el espíritu utiliza para probar su madurez. No se trata de un examen moral, sino de una oportunidad de conciencia. Cada decisión, incluso las más pequeñas, es una semilla que el alma planta en el jardín de la eternidad. Y cada semilla germina de acuerdo con la intención que la originó. Quizás el mayor error sea imaginar el libre albedrío como una fuerza absoluta que todo lo controla. En realidad, es más parecido a una danza entre lo que está dispuesto y lo que aún podemos elegir. El universo nos ofrece escenarios, pero el alma decide cómo actuar en ellos. Nadie puede escapar del dolor, de la pérdida o de los cambios que la vida impone. Pero todos podemos decidir qué significado darle a lo que nos ocurre. Es allí donde el destino se transforma en experiencia y la experiencia en sabiduría. El libre albedrío no destruye el destino, lo completa. Sylvia solía decir que el alma no teme equivocarse, porque incluso los errores son formas de aprender. Lo que la mente llama fracaso, el espíritu lo reconoce como una desviación necesaria para entender algo más profundo. Desde esa perspectiva, cada elección es sagrada, no por su resultado, sino por la conciencia que despierta. El libre albedrío es entonces una escuela del alma. No se trata de acertar siempre, sino de descubrir quién somos a través de lo que elegimos. Imagina tu vida como un río que corre hacia el mar. El nacimiento y el final ya están determinados. Nacemos y algún día regresamos a la fuente. Pero el curso, la velocidad, las curvas, la manera en que fluimos entre las piedras, todo eso depende de nuestras elecciones. Hay quienes navegan resistiendo la corriente, otros la abrazan y aprenden a moverse con ella. El destino fija el punto de partida y el punto de llegada, pero el libre albedrío decide la forma en que viajamos, y ese viaje, más que el destino mismo, es lo que moldea el alma. Brown insistía en que muchas veces confundimos destino con consecuencia. Lo que creemos inevitable, en realidad, es el fruto de elecciones pasadas, propias o colectivas. La ley de causa y efecto no castiga, enseña. El universo no nos impone caminos, nos ofrece reflejos. Si repetimos un mismo tipo de experiencia una y otra vez, tal vez no sea porque el destino nos persigue, sino porque aún no hemos aprendido la lección
que esa experiencia intenta mostrarnos. Cuando finalmente la comprendemos, el patrón se disuelve y el destino cambia, como si el universo, al vernos despertar, abriera un nuevo sendero ante nuestros pies. En ese sentido, el libre albedrío no es solo una elección entre opciones, sino un acto de creación. Cada pensamiento que sostenemos, cada emoción que alimentamos, cada palabra que pronunciamos, modela la realidad en un nivel sutil. Somos como pintores frente a un lienzo cósmico, y nuestras decisiones son los trazos que dan forma a la obra. El destino podría darnos los colores, pero nosotros decidimos el cuadro. Esa es la visión profunda de Sylvia Browne. La vida no está escrita, está siendo escrita a través de nosotros, a cada instante. Y sin embargo, hay algo más misterioso aún. Si bien somos libres para decidir, no somos seres aislados en nuestra libertad. Cada elección vibra en el tejido del universo, afectando no solo nuestro camino, sino también el de los demás. El libre albedrío es individual, pero sus consecuencias son universales. Tal vez por eso Browne decía que la mayor prueba del alma no es elegir lo más fácil o lo más rápido, sino lo más consciente, porque cada decisión consciente eleva no solo nuestra energía, sino la de todo lo que nos rodea, y esa es la verdadera alquimia del espíritu, transformar el destino en evolución. A veces la vida parece empujarnos a lugares donde no queríamos estar. Nos sentimos perdidos, confundidos, sin dirección. Pero incluso ahí, en medio del desconcierto, el libre albedrío sigue vivo. No siempre podemos cambiar las circunstancias, pero siempre podemos elegir cómo mirarlas. Esa mirada, esa elección interna, es la que decide si el momento se convierte en sufrimiento o en revelación. Tal vez ahí resida el secreto que Browne intentaba transmitirnos, que la libertad más profunda no consiste en hacer lo que queremos, sino en aprender a querer lo que el alma necesita para crecer. Porque en el fondo, el libre albedrío no es solo un derecho del alma, sino un llamado a recordar que somos co-creadores, no prisioneros. Que cada elección, por pequeña que parezca, es una declaración silenciosa al universo sobre quién creemos ser. Y el universo, fiel espejo, responde de acuerdo a esa creencia. No se trata de magia ni de suerte, sino de resonancia. La energía de nuestras decisiones atrae experiencias que vibran en la misma frecuencia. Por eso cuando elegimos desde el miedo, el mundo se llena de sombras. Cuando elegimos desde la fe, la realidad comienza a abrirse como una flor bajo el sol. Sylvia Browne decía que la verdadera libertad no consiste en evitar el destino, sino en comprenderlo. Que cada alma, antes de encarnarse, diseña un plan con los puntos fijos de su experiencia, como estaciones inevitables en un viaje, pero deja libre el trayecto entre ellas. Es como si antes de nacer trazáramos un mapa con los grandes hitos de nuestra vida, el amor que transformará nuestro corazón, la pérdida que nos hará más sabios, la prueba que revelará nuestra fortaleza. Pero el cómo llegamos a esos puntos, con qué actitud los atravesamos, eso es enteramente nuestro. Es ahí donde el libre albedrío se convierte en la gran obra maestra del alma. Piensa en un actor frente a un guión. Las líneas básicas pueden estar escritas, pero la interpretación depende de él. Puede recitar las palabras con miedo o con pasión, con indiferencia o con verdad. Cada elección da forma a una historia completamente distinta, aunque las palabras sean las mismas. Así ocurre con nuestras vidas. El destino puede ofrecernos escenas, pero nosotros decidimos el tono, la emoción, el significado. Por eso algunos viven las pruebas como castigos, mientras otros las viven como iniciaciones. La diferencia no está en el destino, sino en la conciencia con la que lo atravesamos. Y sin embargo, hay algo que suele confundirnos: el dolor. Cuando la vida duele, tendemos a pensar que algo salió mal, que el universo nos castigó o que nuestras decisiones fueron equivocadas. Pero Sylvia enseñaba que el dolor no siempre es un error del libre albedrío, sino parte de su propósito. El alma utiliza la incomodidad como un maestro invisible que nos obliga a mirar hacia adentro.
Es fácil hablar de libertad cuando todo fluye, pero es en la dificultad donde realmente descubrimos qué tan libres somos. Porque la libertad no se mide en ausencia de límites, sino en la capacidad de mantener la paz incluso dentro de ellos. Hay una frase que ella repetía con frecuencia: la vida es una escuela para el alma, no una competencia para el ego. Y en esa escuela, el libre albedrío es el examen diario. No se trata de ser perfectos, sino conscientes. Cada vez que elegimos el amor en lugar del rencor, la comprensión en lugar del juicio, el perdón en lugar de la venganza, estamos aprobando silenciosamente una lección espiritual. Nadie más puede rendir ese examen por nosotros. Nadie puede decidir por nuestro corazón. Imagina que cada elección que haces es una nota en una sinfonía infinita. A veces suenan disonantes, otras veces armoniosas, pero todas forman parte de la misma melodía que tu alma compone a lo largo de las vidas. El destino puede marcar el compás, pero la melodía es tuya. Cada pensamiento consciente, cada acto compasivo, cada decisión tomada desde la luz, afina el instrumento de tu ser. Esa música invisible es la huella que dejas en el universo. El libre albedrío, visto desde los ojos del espíritu, no es tanto la libertad de hacer, sino la libertad de ser. La libertad de elegir qué tipo de conciencia queremos encarnar en cada instante. Y esa elección no requiere grandes gestos. A veces basta con un silencio en lugar de una palabra dura, con un respiro antes de reaccionar, con un acto de gratitud en medio del caos. En esos pequeños momentos, la vida cambia de dirección, aunque el mundo exterior no se mueva un centímetro. Porque lo que realmente transforma el destino no son los hechos, sino la conciencia que ponemos en ellos. Muchos preguntaban a Silvia: ¿por qué si tengo libre albedrío sigo repitiendo los mismos errores? Y ella respondía: porque el libre albedrío sin autoconocimiento es como un barco sin timón. Elegir no basta, hay que saber desde qué parte de nosotros elegimos. Si la decisión nace del miedo, inevitablemente nos lleva al mismo puerto. Pero cuando la decisión brota del alma, abre caminos que nunca habíamos visto. Por eso el libre albedrío también exige humildad. La humildad de reconocer cuando aún estamos eligiendo desde nuestras heridas y no desde nuestra sabiduría. En el fondo, la vida no es una lucha entre destino y libertad, sino una danza entre ambos. El destino marca el ritmo, el libre albedrío decide los pasos. Ninguno puede existir sin el otro. El destino nos ofrece las oportunidades, el libre albedrío, la respuesta. Cuando comprendemos esta unión, dejamos de pelear con la vida. Ya no preguntamos ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Esa simple pregunta abre las puertas de la conciencia, porque nos recuerda que cada experiencia tiene un sentido más grande que el que vemos a simple vista. Nada es casual, nada es en vano. Y así, el libre albedrío se revela no como una carga, sino como un privilegio. Es el fuego divino que habita en nosotros, la chispa que nos permite crear, decidir, amar, incluso en medio del destino que no elegimos. Esa chispa es la voz del alma diciendo una y otra vez: todavía puedes elegir, incluso aquí, incluso ahora. Y es precisamente en ese incluso ahora donde se revela la grandeza del libre albedrío. Porque hay momentos en los que la vida parece cerrarse por completo, en los que sentimos que ya no hay elección posible, que las cartas están echadas y el destino nos ha vencido. Sin embargo, incluso entonces, existe un espacio silencioso dentro de nosotros que sigue intacto, un punto de quietud donde aún podemos decidir cómo mirar, cómo sentir, cómo responder. Ese espacio es el santuario del alma y nadie puede arrebatárnoslo. Sylvia Browne solía llamarlo el punto sagrado del alma y decía que desde allí nace toda verdadera libertad. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento ruge, la lluvia golpea con fuerza y el cielo parece haberse oscurecido para siempre. No puedes controlar la tormenta, pero puedes decidir no convertirte en ella. Puedes quedarte quieto, cerrar los ojos y recordar que, más allá de las nubes, el sol
sigue existiendo. Esa decisión, aparentemente simple, profundamente espiritual, cambia todo, porque no modifica el mundo exterior, pero transforma la experiencia interior. Así actúa el libre albedrío. No siempre puede alterar los hechos, pero siempre puede alterar la conciencia que los atraviesa, y cuando la conciencia cambia, el significado del destino cambia con ella. Brown decía que el libre albedrío es la forma más pura de amor divino, porque el Creador en su infinita sabiduría podría habernos hecho obedientes, programados, perfectos. Pero en lugar de eso, nos dio la posibilidad de elegir, incluso a costa de errar. Esa confianza absoluta en nuestra capacidad de aprender es en sí misma una expresión de amor. Es como un padre que deja que su hijo camine solo, aún sabiendo que caerá, porque entiende que solo así aprenderá a sostenerse. Cada tropiezo, cada error, no es una traición al destino divino, sino una confirmación de nuestra libertad de evolucionar. Y sin embargo, muchas veces usamos esa libertad para construir nuestras propias prisiones. Elegimos el miedo porque creemos que nos protege. Elegimos el resentimiento porque nos da una ilusión de control. Elegimos la culpa porque nos parece más fácil sufrir que cambiar. Pero el libre albedrío no se mide por la cantidad de caminos que tenemos ante nosotros, sino por la capacidad de reconocer cuando uno de ellos ya no nos conduce a la luz. La libertad más profunda no consiste en hacer todo lo que queremos, sino en dejar de elegir aquello que nos aleja de nuestra paz. Silvia afirmaba que una de las mayores trampas del ego es confundir libertad con reacción. Reaccionar no es elegir. Reaccionar es responder desde el pasado, desde los viejos patrones, desde el miedo que todavía no hemos comprendido. Elegir, en cambio, es un acto de conciencia presente. Es mirar lo que ocurre sin negar ni huir, y desde ese silencio, decidir. En ese breve instante entre el impulso y la acción, entre la emoción y la palabra, habita el libre albedrío en su estado más puro. Es un espacio tan pequeño que muchas veces lo dejamos pasar sin notarlo, pero cuando lo habitamos, el destino mismo comienza a transformarse. Hay un antiguo proverbio tibetano que dice: la libertad no está en el camino, sino en la mirada del caminante. Esa frase podría haber sido escrita por Silvia misma, porque encierra la esencia de su mensaje. No importa qué tan complicado sea el trayecto, ni cuántas veces tropecemos. Lo que importa es con qué ojos lo vemos. Si lo miramos como castigo, nos encadenamos. Si lo miramos como enseñanza, nos liberamos. La diferencia entre el sufrimiento y la sabiduría está en un solo pensamiento, y ese pensamiento es siempre una elección. A veces creemos que las almas más sabias son aquellas que no sufren, que no se equivocan, que viven en armonía constante. Pero ella decía que las almas más sabias son las que, aun conociendo el dolor, siguen eligiendo amar. Porque amar, en un mundo donde es más fácil cerrar el corazón, es el acto supremo del libre albedrío. Amar no porque el destino lo imponga, sino porque lo elegimos una y otra vez, incluso cuando la vida no nos lo devuelve de inmediato. Esa es la prueba de las almas viejas, elegir la luz cuando la oscuridad parece más fuerte. El libre albedrío no es un poder que se impone al universo, sino una conversación con él. Cada decisión que tomamos envía un mensaje al cosmos, y el cosmos responde. A veces, la respuesta tarda en llegar, no porque no seamos escuchados, sino porque la vida espera que estemos listos para comprenderla. En ese diálogo silencioso se teje nuestro destino. No es un contrato rígido, sino una danza sagrada en la que ambas partes, el alma y la vida, aprenden una de la otra. Por eso Silvia solía decir que el libre albedrío y el destino no son enemigos, sino amantes antiguos. El destino nos pone frente a las situaciones que necesitamos. El libre albedrío decide qué hacemos con ellas. Si las rechazamos, el ciclo se repite. Si las aceptamos con conciencia, la lección se completa y la energía se libera. Así es como el alma avanza, no por evitar los caminos difíciles,
sino por atravesarlos con una nueva mirada. Tal vez el secreto esté en comprender que cada momento de la vida, incluso el más común, encierra una invitación a despertar, a elegir de nuevo, a recordar quién somos. Cuando reconocemos esa invitación, ya no caminamos dormidos, ya no culpamos al destino ni tememos al futuro, porque entendemos que la verdadera libertad no depende de las circunstancias, sino de la conciencia con que las vivimos. El libre albedrío, entonces, deja de ser un peso o una responsabilidad y se convierte en un arte, el arte de crear significado, incluso en medio del misterio. Y quizás ahí reside la mayor enseñanza de Sylvia Browne, que el libre albedrío no prueba nuestra fuerza, sino nuestra luz, porque al final cada elección consciente es un rayo que disipa un poco más la sombra del olvido, recordándonos que siempre fuimos, somos y seremos parte activa del milagro que llamamos vida. Porque cuando comprendemos que somos parte activa del milagro, algo profundo comienza a cambiar dentro de nosotros. Ya no buscamos controlar la vida, sino participar en ella con presencia. Ya no exigimos respuestas inmediatas, porque entendemos que la vida misma es una respuesta en movimiento. Y en ese reconocimiento silencioso, el libre albedrío revela su verdadero propósito: enseñarnos a amar la experiencia humana con todas sus luces y sus sombras, como el terreno sagrado donde el alma recuerda su divinidad. Sylvia Browne solía decir que la libertad del alma no está en evitar las pruebas, sino en descubrir la gracia escondida dentro de ellas. Cada dificultad, cada giro inesperado, es una puerta hacia una comprensión más amplia de nosotros mismos, pero para verla, debemos usar el don que se nos ha concedido, la conciencia de elegir, porque el libre albedrío no se ejerce solo en los grandes momentos de decisión, sino también en los pequeños gestos cotidianos, en cómo miramos al otro, en cómo nos tratamos cuando fallamos, en cómo elegimos interpretar lo que la vida nos muestra. En ese nivel, cada instante se convierte en una oportunidad para despertar. Y cuando despertamos, el concepto mismo de destino empieza a cambiar. Ya no lo vemos como una línea trazada, sino como una corriente viva que responde a cada una de nuestras elecciones. El destino deja de ser el amo y se convierte en el espejo. Refleja no lo que merecemos, sino lo que vibramos. Y cuando comprendemos esto, el miedo al futuro se disuelve, porque entendemos que el futuro no está esperando allá afuera, sino que se está construyendo aquí, en el tejido invisible de nuestras decisiones presentes. Somos artesanos del tiempo, modelando el mañana con la materia sutil de cada pensamiento consciente. Browne insistía en algo que muchos pasaban por alto. El libre albedrío no es solo un privilegio humano, es una responsabilidad sagrada, porque nuestras elecciones no terminan en nosotros, afectan al todo. Cada pensamiento amoroso eleva el campo de energía del planeta y cada acto de compasión aligera el peso colectivo del dolor. Vivir con libre albedrío no significa hacer lo que queremos, sino comprender que cada una de nuestras acciones participa en la creación del mundo que compartimos. Esa es la dimensión espiritual de la libertad, elegir no solo para uno mismo, sino en armonía con la totalidad. Imagina por un momento que la vida es una enorme red de luces interconectadas. Cada alma es una de esas luces, y cada elección que haces envía un destello a las demás. Cuando eliges el perdón, una chispa de comprensión se enciende en otra alma. Cuando eliges la paz, una onda de serenidad recorre la red entera. Así funciona el universo. Todo está entrelazado. No hay decisión insignificante. No hay pensamiento que no deje huella. El libre albedrío, entonces, es mucho más que una prueba individual. Es la forma en que el amor universal se renueva a través de nosotros. A veces creemos que nuestra vida es pequeña, que nuestras decisiones no tienen gran impacto. Pero si pudiéramos ver el tejido energético que tejemos con cada intención, comprenderíamos que somos parte esencial del equilibrio cósmico. Sylvia decía que cuando un solo ser humano elige conscientemente la luz,
el universo entero se inclina un poco más hacia el amor. Esa es la magnitud del libre albedrío. Su poder no está en dominar el mundo, sino en transformarlo silenciosamente desde dentro. Cada elección de paz es una revolución invisible, y así el mito del destino fijo se derrumba, no porque neguemos el misterio, sino porque lo comprendemos desde otro lugar. El destino existe, sí, pero no como una cadena, sino como una melodía que el alma eligió antes de encarnar. El libre albedrío es la voz con la que interpretamos esa melodía. Podemos desafinar, podemos detenernos, podemos empezar de nuevo. Pero la música nunca se pierde, porque el alma, esa chispa eterna de conciencia, siempre recuerda el tono original de su verdad. Y cada vez que elegimos actuar desde el amor, volvemos a afinar con ese tono sagrado. En esa armonía silenciosa encontramos lo que muchos buscan toda la vida: paz. No una paz sin movimiento, sino una paz viva, que respira dentro de nosotros incluso cuando el mundo se agita. La paz de saber que todo tiene un propósito y que ese propósito se revela a través de nuestras elecciones. Cuando vivimos desde esa comprensión, el miedo desaparece. Ya no tememos equivocarnos porque entendemos que incluso los errores son caminos hacia la luz. Ya no tememos perder porque comprendemos que nada real puede perderse. Ya no tememos al destino porque sabemos que él también está aprendiendo con nosotros. Quizás ese sea el legado más profundo de Sylvia Browne. Recordarnos que el libre albedrío no es una carga, sino una bendición. Es la manera en que el universo nos invita a participar de su creación, a ser canales conscientes de su amor. Elegir con el corazón es, en última instancia, el acto más divino que un ser humano puede realizar. Porque al hacerlo, no solo transformamos nuestra vida, sino que ayudamos a despertar la conciencia del mundo. Cada decisión desde la luz es un paso hacia la evolución colectiva. Y ahora, quizás la pregunta ya no sea si tenemos libre albedrío o si todo está escrito. Tal vez la verdadera pregunta sea: ¿qué estamos escribiendo con nuestra libertad? ¿Qué historia, qué vibración, qué legado estamos dejando en el tejido invisible del tiempo? La respuesta no está en los libros ni en los oráculos. Está aquí, en este instante, en la próxima decisión que tomemos. Porque ahí, en ese pequeño acto de conciencia, el universo entero vuelve a nacer. Así que respira. Mira la vida frente a ti y recuerda, no estás atrapado, estás eligiendo. No estás perdido, estás aprendiendo. Y cada elección que hagas, si nace del amor, será siempre el camino correcto. Comparte esta reflexión si alguna parte de ella resonó contigo y cuéntame en los comentarios, ¿en qué momentos sentiste que tu libre albedrío fue puesto a prueba? Sigamos juntos este viaje de conciencia, porque mientras uno despierta, todos despertamos un poco más.